de inmediato. Muchas gracias, Daniela. Ahí estamos viendo las imágenes, están los vecinos. Bueno, están ahí reunidos porque están esperando que llegue la policía, los carabineros, ¿no es cierto?, a desalojar el lugar, situación que no ha ocurrido hasta ahora y que esperamos que no ocurra, ¿no? Y estamos tratando de poder conversar con la autoridad y por supuesto las pantallas de Chilevisión y este programa están llanas y abiertas a ese diálogo con la municipalidad que ha pedido el desalojo. Alcaldesa, le quedan pocos días ahí de... Quizás sería bueno conversar sobre esta situación, ¿no es cierto? Están los micrófonos de el canal para usted y la pantalla de Chilevisión. También al gobernador, que estaba entrando a una reunión hace poquito. También tenemos la mejor disposición para conversar entre todos. Además, lo sumaríamos a conversar aquí con nuestro panel que tenemos, que también gentilmente ha aceptado estar con nosotros. Quedaste con la palabra, Alejandra. Gracias por esperarnos este ratito. ¿Se mejoró un poco la conexión? Pero estás muteada. Le ha pasado de todo hoy día. Me ha pasado de todo, que aquí está con Valde, en la cesta de San Fernando. Decir que estoy en conversación con la ministra Rubilar, porque además la ministra, además que fue parlamentaria y que además es ministra de Desarrollo Social, y acabo de conversar con el gobernador también. Y yo creo que espero que hayan posibilidades de diálogo, o al parecer eso manifestaron ambas autoridades. Yo creo que es posible llegar a lo menos en este minuto, ¿no?, de buscar la fórmula de que no exista desalojo, pero que sí es necesario reubicar a las personas y a la familia. Tratar de que se produzca ese diálogo, ¿no? Porque hoy día está en juego, en pandemia, la complicación que tiene la familia. Entonces la ministra Rubilar en este minuto está en Aysén, pero va a hacer todo lo posible para tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de encontrar una fórmula de diálogo y de buscar un acuerdo. Ese lugar efectivamente lo necesitan para hacer, ¿no es cierto?, un centro de salud. Hay 25.000 personas que están ahí esperándolo, pero también es importante que se entienda que en tiempos de pandemia no pueden desalojar así como así las personas. El cerro llevan como 20 años esperando esas 25. Alejandra, llevan 20 años esperando esas 25.000 personas. Sí, pero por eso, es un cerro... Sí, Mira, yo no soy diputada por allá, te estoy diciendo lo que me contaron. Ahora, yo creo que lo que tenemos que hacer a través es cómo hoy día suspendemos el desalojo, y buscamos la instancia que se puedan sentar a conversar y buscar una solución definitiva para las 80 familias. Claro, porque... Si estuviera en mi distrito estaría ahí, en el desalojo. Pero sería importante quizás generar un plan, yo no sé cómo se hace, Sí. No tengo la expertise, pero Biden ha generado un plan súper exitoso, ¿no es cierto?, bueno, recaudando más impuestos, de políticas públicas que tienen que ver con las obras públicas, ¿no? Y ha inyectado muchos recursos a la construcción, ha visto las necesidades que hay en el país para generar empleo, para mover la economía, ha inyectado recursos ahí. No es una locura pensar, ¿no es cierto?, que si identificamos como el problema de la vivienda, que sea uno de los primeros problemas esenciales y de mayor crecimiento en los últimos años, ¿no? Exponencial prácticamente, ¿no es cierto?, el crecimiento de las tomas, de los campamentos, identificar ahí un problema, inyectar quizás ahí un plan que también generaría empleo, que generaría nuevas viviendas, que generaría trabajo para mucha gente, además regionales, porque campamentos hay en todo Chile. ¿No le parece que quizás ahí hay un punto de identificar, hay una situación que se puede generar en estos meses de urgencia, ¿no? Mira, yo creo, Julio César, que eso es absolutamente necesario, pero el Ministerio de Vivienda es una mole, y una mole de normativas que lamentablemente hay que tratar de flexibilizar.
O sea, si tú construyes una casa, por ejemplo, aquí en San Vicente, Tahuatahua, y al lado tienes que construir la misma casa, el mismo terreno, la misma cosa, son exactamente los mismos requisitos. Entonces yo creo que tenemos un problema grave de normativa en el serbio, de flexibilidad en el serbio. Tenemos un problema en las sanitarias, grave, que es súper difícil moverlas para que hagan las inversiones que tienen que hacer y tener la factibilidad. Y tenemos un problema sin duda en las grandes ciudades de terreno. Pero el tema de inversiones, nosotros habíamos disminuido las 400.000 viviendas, que era nuestro gran tope, ¿no?, de déficit habitacional. Hubo una inflexión hace 3 años atrás, hoy día hubo un aumento exponencial, como tú lo planteabas, por los retiros del 10%, pero por fin estamos sabiendo cuál es de verdad la demanda de vivienda en Chile. ¿Cuál es la demanda? Porque no teníamos claridad de cuánta era la demanda real. Pero nosotros tenemos una complicación además de toma de decisiones en el serbio, que es absolutamente centralizada. Y porque si nosotros queremos innovar o queremos hacer casas distintas o queremos mejorar los planes reguladores, son años. Un comité de vivienda puede estar esperando 15, 20, tenemos hasta récord de 30, 38 años esperando. Entonces, tenemos una complicación gravísima en vivienda desde el punto de vista de la gestión. Tenemos hoy día comités de vivienda que tienen 9 años con el subsidio en la mano y todavía no pueden construir. Porque en las sectores rurales necesitamos mejorar los APR y ahí tenemos que tener conexión con el Ministerio de Obras Públicas, que no conversa. El Ministerio de Vivienda no conversa con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, las dificultades de la gestión del Estado, indistintamente del gobierno, tenemos instituciones muy lentas, que no dialogan y además muy centralizadas. Entonces, yo creo que ahí, si pudiéramos, incluso si hubiese la suficientemente cantidad de plata, de recursos para construir, no lo podríamos hacer por la normativa que hoy día existe, que no es ley, sino son las normas hoy día que tiene el serbio, que son absolutamente inflexibles. Claro, pero es que eso es la normalidad. Y por eso estamos hablando que hay un estado de excepción, que hay un crecimiento en los campamentos. Porque me imagino yo que los gobiernos y los parlamentos actúan, ¿no es cierto?, con hoy día, y cada vez más van a tener que actuar, ¿no es cierto?, con la realidad. Ya el mundo no es como era antes. Sí. ¿No es cierto? El mundo no es que las cosas cambian a cada 20 años, a cada 30 años. Hoy día las nuevas tecnologías, las formas de sociabilizar de la gente, la forma de relacionarse de las personas son completamente distintas. O sea, la autogestión de los seres humanos, no solo en Chile, en el planeta, ¿no es cierto?, es brutal. Entonces, hay un cambio de paradigma ahí. Hay mucha gente que quiere autogestionarse, que quiere autoconstruir, que quiere... O sea, también hay que sentarse a pensar este nuevo mundo, digamos, este nuevo país. No podemos estar siempre... Yo a veces escucho hablar a los... Sí. La autogestión y la autoconstrucción, que podría ser una solución súper importante, porque tú le entregas, ¿no es cierto?, ese subsidio a la persona y poder, ¿no es cierto?, la autoconstrucción, que en los sectores rurales además fue un tremendo éxito. Sin embargo, eso se terminó porque no hay confianza en las personas, y yo creo que eso es un tremendo error. Pero además porque la mayoría de eso no se terminó, eso se privatizó. Discúlpeme, Alejandra, que le haga... No. Pero espérate, y la mayoría de las pequeñas empresas que construían, que para nosotros eran súper importantes porque le daban un dinamismo a lo local, están todas quebradas porque el serbio se demora mucho en pagar. Entonces no tienen espaldas para poder construir. Entonces, cuando tú te vas a un sector rural o un sector alejado, una comuna chica, en donde no van las grandes empresas, que además lo único que hacen es poco menos que el 20 o el 25% al bolsillo del subsidio, y que las casas se hacen más chicas, y no poder tener la posibilidad de tener empresas más pequeñas que te puedan construir a menor precio, pero con mejor calidad. Y eso ha sido porque este monstruo, que es el Ministerio de la Vivienda, no paga a tiempo. Yo creo que tenemos que en algún minuto gestionar una forma distinta a partir de la experiencia que hoy día tenemos con la pandemia, sin duda. Pero Marco, ¿se puede o no se puede?
esto que estábamos hablando ponía el ejemplo de Biden, ¿no? ¿Se puede en Chile identificar 3, 4 sectores donde se necesite obras públicas, donde se necesite construcción, generar empleo, inyectar recursos? Lo que pasa, a ver, primero el tema de la plata. Fíjese que habría que quintuplicar el presupuesto del Serviu para resolver el déficit de vivienda, que según la Cámara Chilena de la Construcción, que es ultra momia, no son de izquierda. La Cámara Chilena de Construcción dice, en 2017, 400.000 viviendas se requerían ya en 2017, deben ser 500.000 hoy día, por hacinamiento, como decía Karin. 300.000 que hay que reconstruir porque estaban mal hechas, porque durante los famosos 30 años se hizo una política de vivienda de urgencia mala, más bien mala que buena. Ya vamos más o menos en un déficit de 800.000, de 3 niveles: hacinamiento, reconstrucción, campamentos. Plata eso requeriría para construir 100.000 viviendas, como te decía, que sería más una oportunidad, digamos unos $600 millones, $700 millones, equivalente a que si los 5 más ricos de Chile, Ponce Lerú, Luxich, el presidente de Chile, pagaran 2,5% de impuestos por una única vez, resolveríamos 100.000 viviendas. 2,5% de impuestos. O sea, Luxich, Ponce Lerú, Piñera, Salle, ya no recuerdo cuál es el quinto, Mate, con esos 5, solo 5 personas, el presidente a la cabeza, pagaran 2,5% de impuestos, podemos resolver una buena parte del problema de la vivienda en Chile. Por dar un ejemplo. Y después está el otro desafío que dice muy bien Alejandra, que yo atiendo y conozco, que es la dificultad de la realidad. Una vez que está la plata, viene la realidad. ¿Y qué ha pasado a mi juicio? Este mastodonte que describe Alejandra con justicia. También la vivienda, siempre hay como 2 grandes fantasmas. Una es la corrupción, porque ha habido mucha corrupción, y al lado de eso, la eficiencia del gasto. Pero es el nombre del bien, evitando la corrupción y la ineficiencia, que terminamos enredando en una cosa kafkiana. Kafka era un escritor que en el fondo te metía en unos laberintos completamente irracionales. Hemos terminado, como dice Alejandra, gente que lleva 30 años esperando. Mucha gente que se va a campamento, me lo recordaba una asesora, se va a campamento ya no solo sino que perdió la esperanza. Porque esperar 10, 15, 20 años, salen del colegio tus hijos. Cuando tú les dijiste, tranquilo, vas a aguantar un poquitito, y llevas 10, 15 años, ya está bueno. A mí me parece, y aquí voy a entrar un poco desde una lógica agresiva, pero lo pienso. No es aceptable que, habiendo plata en el Estado y riqueza acumulada en al menos 5 familias, no es razonable que un solo niño pase frío. Alguien dirá, bueno, pero es la realidad. Y esta es la diferencia, a mi juicio. No es tolerable, porque hay plata, y yo ahí vuelvo. Miren, perdón que no quiero polemizar con los 2 diputados del gobierno, pero aquí estamos en un espacio, un territorio gobernado por ustedes. Gobernador, alcalde, presidente, ministro, subsecretario, Seremi. Son todas las autoridades de ustedes, todas. Todas son de ustedes. Y aquí está la discusión de fondo. Intervengan. Hagan algo que rompa probablemente la certeza jurídica, pero rómpanla, porque no hay bien común más importante, no hay bien jurídico más importante que cuidar, que es la salud de los niños que están ahí. Punto, no hay más. Entonces alguien dirá, bueno, pero yo estoy de acuerdo, en los últimos 30 años se gobernó con una falsa idea de la responsabilidad y se dieron puras explicaciones y promesas en las campañas, y cuando gobernaron eran explicaciones. Esto tiene solución con cierta audacia, y eso requiere que Julio César siempre se ríe de mí por los meses, ya no sé ni me atrevo a decir, creo que le dan 8 meses a Piñera, ya no me acuerdo, que alguien me ayude, 8, 9 meses, los meses que le quedan. Si quieren salvar lo poco que les queda, a mi juicio, de patrimonio y credibilidad al presidente, ayúdenlo, y que intervenga, que él mismo se presente. Le haría bien a Chile ver al presidente salir de su zona e intervenir él. Él es el jefe de lo que está pasando hoy día ahí. No hay ninguna norma jurídica que le impida hoy día él dar tranquilidad a esa gente, ninguna. Es la municipalidad, el Serviu, el Ceremi, el gobernador, son todos agentes públicos. Aquí no estamos. Yo atendería, Karin, el debate si hubiese un privado de por medio, atendería el problema. No lo hay. Esto es una decisión político-administrativa, punto. Karin. A ver, yo creo que acá, aparte de lo que dice Marco Enrique, porque al final la política habitacional, y no porque diga que el alcalde, el intendente, todo este gobierno, yo he visto tomas desde hace mucho tiempo, todos los gobiernos de turno han hecho exactamente lo mismo, da lo mismo que sean de derecha o de izquierda. Otra cosa que hay que pensar mucho, y hay que ver una política real, y es el tema de los suelos.
porque no sacamos nada decir que tenemos, tú dices ya, 1 millón de personas para rondear, 1 millón de familias, necesitamos construir vivienda o más, si no tenemos los terrenos para construir. Y ahí tenemos un déficit, sobre todo en las áreas urbanas, gigante, y tenemos que trabajar en eso. Y por eso era tan importante, insisto, el proyecto de integración social, que está parado, que yo me escribo un dirigente que es Eduardo Chacana, que está afuera de televisión porque está protestando precisamente porque para nosotros poder tener terrenos hay que agilizar el tema de saneamiento y regulación de los loteos. Pero eso lo tenía parado en el Senado y lo rechazó. Y yo soy majadera en eso y yo creo que hay que ver el tema de suelos también, que es muy importante. No sacábamos nada de decir que vamos a construir si al final lo construimos en terrenos que no se puede. Y hay que hacer una política pública pero por eso pero hay un proyecto de ley parado en el Senado que era para agilizar precisamente para poder tener mayores terrenos. Pero Karen, ¿ya? Entonces también hablemos... Está bien todo eso, pero Marco la está emplazando, dice que todas las autoridades locales donde se quiere desalojar esta toma son de gobierno. Entonces el emplazamiento, entiendo que Marco dice, bueno, ¿en qué se está pensando que se quiere desalojar a estas personas antes de conversar con ellas? Eso ya lo hablamos. Ojo, eso ya lo hablamos, y lo otro que hay que, y yo insisto, no hay que hablar solamente de esta toma, porque hoy día está saliendo en la televisión. Hay que ver la situación de todas las tomas que tengan desalojo. Sí, que cuando hablamos de todo hablamos de nada, pues, Karin. ¿Por qué? Esa es una práctica habitual. ¿Por qué pasó con esa gente que también la van a desalojar y por qué no sale en la televisión? En el Congreso. Porque cuando hablamos de todo, hablamos de nada. Tratemos de hablar de esta que estamos viendo. ¿O usted quiere ¿Qué pasa si otros que no salió en la televisión están en la misma situación? Para eso tienen que legislar ustedes. Po. Eso es injusticia. No, tenemos que hablar de igualdad de todos. No es injusticia ni igualdad. Estamos viendo un caso. No? Estamos viendo un caso, Karin. El diputado Durán dijo legislemos. Pero es que, pucha, ¿cuántas veces las cosas no se hacen por lo otro? Si aquí estamos viendo este caso de esta toma. No sé cuántas tomas, ¿usted tiene el dato para hablar de todas? ¿Cuántas tomas van a ser desalojadas hoy día? Hay muchos que... Número exacto no lo tengo. ¿Ah? Pero téngalo por seguro que hay varios procesos que se deben estar. ¿Podrían llamar las tomas al canal para tratar de ir a verlas casi todas hoy día? Para la igualdad, tratar de mostrar todas las tomas, para poder hablar de todas esas tomas, pero hablemos de esta toma. Pues esta toma en la quinta región, Miraflores, que está pasando 5 días sin dormir porque el gobernador ha accedido a desalojar la toma. Y el gobernador no es una autoridad neutra, pues, Eduardo. No es una autoridad neutra. Bueno, Julio César, mientras estábamos en comerciales, tomé contacto con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien se encuentra en Ñuble en estos momentos atendiendo otras situaciones. No tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Viña del Mar, puesto que estaba en una reunión concentrado, pero dijo que se iba a tomar las acciones correspondientes y va a llamar a la autoridad local para que en definitiva esto se pueda solucionar, que es el desalojo inminente de la toma, que se pueda solucionar el día de hoy. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, es una pequeña gestión que se hizo ahora. Si no vemos el programa, si tú no lo muestras, si tú no muestras esta realidad con claridad, nosotros no lo sabríamos. Yo soy diputado de un distrito de Santiago. Pero atendiendo a lo que dice Karin, atendiendo a lo que dice la diputada Karin Luz, ojalá esto se extienda para todas las tomas en una visión de igualdad, que en este minuto hoy día, y que han pasado varios días temiendo que les vayan a desalojar su casa, que en plena pandemia con los números más malos, si estamos con unos números horribles, estamos... Y por lo mismo, Julio César, yo hice un ofrecimiento, una invitación más que nada a Karin y a Alejandra a que podamos aprobar un proyecto, pero ya en forma expresa, para que en situaciones de pandemia, en situaciones de catástrofe, en situaciones como la que hoy día estamos viviendo como país, no se permitan los desalojos bajo ningún punto de vista. Veíamos en estos días también cómo una persona se tuvo que subir a un letrero caminero, poner una sábana ahí con un mensaje porque le estaban rematando la casa. Ya sabemos, bueno, hay diferentes realidades, pero en las condiciones que vivimos como país, en una situación de pandemia, donde no hay trabajo, donde no hay posibilidad de desplazarse por las cuarentenas porque tenemos que solucionar la parte sanitaria, no sé cómo llamarlo, es impresentable, por decirlo, que los bancos o que el Estado en este caso le quite el bien a una persona o la desaloje, aunque sea en una situación irregular, porque hay una familia, porque hay niños, porque hay adultos mayores.
Por eso yo hago esta invitación, la reafirmo y ojalá que podamos concretarlo. Bueno, ojalá podamos concretar Eduardo, si me permite, si me permite, es que no necesitamos ley. No necesitamos ley para esto. Recordar que en el estado de excepción constitucional, el presidente de la República tiene todas las atribuciones. O sea, tiene las atribuciones para parar este desalojo, tiene las atribuciones para parar los créditos hipotecarios y los remates, tiene todas las atribuciones. Tiene las atribuciones, ¿no es cierto?, para poder no hacer que los precios, ¿no es cierto?, de las canastas familiares suban y estabilizarlos. O sea, hoy día las facultades que tiene el presidente de la República, que se las dimos a través del Congreso, las tiene. El problema es que las ejerza a través, ¿no es cierto?, del ministro del Interior. Yo creo que las gestiones que tú acabas de hacer es muy importante. La ministra de Desarrollo Social también. Los ministros hoy día están en conocimiento del problema. El gobernador llamó, el intendente de Renovación Nacional. Bueno, hay que hoy día, a través de este programa, solucionar este caso para que sea un ejemplo para todos los otros que puedan estar también en camino, que no se puede rematar en crédito, que no se puede desalojar en tiempos de pandemia. Entonces, hoy día las facultades tiene el presidente de la República y yo lo invito a que la ejerza. Tenemos que hacer un alto. Alejandra, sabemos que tiene otro compromiso, le agradecemos. Le agradecemos, sí, diputada Sepúlveda. Tenemos el comunicado de la Municipalidad de Viña del Mar. Nos ha llegado el comunicado, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a volver de inmediato para leerlo. A la vuelta vamos a ver qué es lo que va a pasar con la toma definitivamente. Son las 10:58, volvemos. Viña del Mar, a ver si podemos... Municipio exige pronta solución habitacional para familias que ocupan terreno destinado a centro de salud en Miraflores. Ese es el título. En relación a la ocupación ilegal del terreno ubicado en Miraflores Alto, destinado a la construcción de un nuevo consultorio en la Municipalidad de Viña del Mar, informa que hace meses se había solicitado a la Gobernación Provincial su intervención para despejar el lugar y gestionar una solución habitacional para las familias instaladas en el sector. La construcción del servicio de alta resolución responde al anhelo de los vecinos de Miraflores, quienes han esperado años para contar con este centro. Bueno, ahí habla de las características del centro. Por ello, el municipio realiza un urgente llamado al gobierno para que entregue una pronta solución habitacional a las personas que están ocupando el terreno. Mientras ello no ocurra, no se ejecutará el desalojo. Quiero reiterar, por ello el municipio realiza un urgente llamado al gobierno para que entregue una pronta solución habitacional a las personas que están ocupando el terreno. Mientras ello no ocurra, no se ejecutará el desalojo. Atendiendo la situación sanitaria y la crisis económica generada por la pandemia, es urgente una pronta reubicación de las familias para responder a la demanda de los vecinos de Miraflores, para contar lo antes posible con este nuevo centro de salud. Se agradece su difusión. Finalmente, la Municipalidad de Viña del Mar le hace un llamado al gobierno para que le dé una pronta solución a estas familias y mientras eso no se lleve a cabo, no se desalojará el sitio. Le agradecemos a los tres. Muchas gracias por conversar con nosotros, Karin. Gracias por estar. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Marco. La verdad es que, bueno, cuando hablamos de pocos, hablamos de todos. Cuando hablamos de muchos, a veces no hablamos de nadie, decía mi abuelo Carlos. Son las 11:08 y se resolvió este tema. Por suerte, Daniela. Gracias, Daniela, por estar. Ahí estás en la toma. Puedes comunicarle a los vecinos esto. Te vamos a mandar el comunicado para que se los muestres, para que se los envíes a ellos, para que tengas en su teléfono el comunicado de Viña del Mar por si va alguien. Ahí está que no los van a desalojar. Pucha, diputado, no tenemos más tiempo porque tenemos que entrar en el tema sanitario. Tenemos a los doctores esperando y tenemos las nuevas cifras del MinSal, pero le agradecemos por estar a los tres.
Gracias a los tres, gracias Karin, gracias. Tenemos 2 o 3 camas diariamente que vamos rotando. Bueno, una realidad complejísima. Doctor Said, ¿por qué no logramos mejorar? Es la pregunta del millón, es la pregunta que se hacen todos los chilenos. La gente se está yendo a vacunar, los más jóvenes de cierta forma también están respondiendo. Pucha, estamos con la meseta, acabo de ver las cifras y se mantiene estable, doctor Said. Mira, desgraciadamente, como muchas cosas en salud pública, no hay una sola respuesta, ¿no? Esto es una mezcla de cosas. Por un lado, esta tercera ola ya, por así decirlo, es muy distinta a la primera. O sea, acá estamos hablando de que hay nuevas variantes que son más contagiosas y que están afectando a los más jóvenes. Los más jóvenes hoy en día no solo se están contagiando más, sino que se están enfermando más, y las UCI hoy se están llenando fundamentalmente con menores de 50 años. ¿Es la P1, entonces, doctor? ¿Cómo? ¿Es la variante Es la P1, claro. La P1, que es esta variante de Brasil, que es al menos un 50% más contagiosa, y que podemos decir con toda claridad que esto ya no es igual que la primera ola. Antes nosotros decíamos, mira, esto afecta más a los adultos mayores. Ahora sí, sigue afectando a los adultos mayores, pero afecta también a las personas más jóvenes, que se enferman gravemente, y muchas veces personas que no tienen un factor de riesgo claro. Uno no dice, mira, es que es diabético, es que tiene un problema del sistema inmune. Muchas veces son personas relativamente jóvenes, que quizá tiene un poco de sobrepeso y ningún otro factor de riesgo adicional. Entonces, eso ha significado que la población que se puede enfermar es mucha. Y a esto hay que sumar algunos problemas que, bueno, no hemos podido mejorar, evidentemente, hace tiempo. El sistema de trazabilidad, eso es un problema. Pero al mismo tiempo, hemos vacunado a muchas personas, pero las personas, digamos, la mayoría del país no está inmunizado. O sea, de hecho, yo te doy un dato que si uno dice cuántos chilenos están efectivamente inmunizados, es decir, tienen más de 2 dosis, o sea, tienen las 2 dosis hace más de 2 semanas, esa cifra es solo el 40% del país, el 40% de los chilenos. Entonces, la verdad es que hay millones de personas, que no están efectivamente inmunizadas. Y desgraciadamente vacunar a todo el país es algo que nunca se ha hecho en esta escala. O sea, que nos hayamos propuesto vacunar a todos los chilenos en un tiempo muy rápido. Entonces se están vacunando 150.000 personas por día, es una cifra extraordinaria, hay que hacer un esfuerzo, me saco el sombrero por la ABS, que ha hecho un trabajo tremendo en esto, pero esto no va a pasar de un día para otro. O sea, acá no se va a poder, acá necesitamos vacunar al 100% del país, esa es la meta, tiene que ser el 100% del país, y probablemente, o sea, me refiero incluyendo a los niños cuando haya vacunas disponibles y seguras, y eso es un proceso que toma tiempo, desgraciadamente. Entonces, la realidad es que a pesar de que la vacunación ha avanzado, este invierno va a ser muy duro porque todavía va a haber millones de personas que están susceptibles de enfermarse. Entonces, de ahí el llamado a cuidarse, a entender la vacuna como una herramienta más de protección y no como la única medida, sino algo que se tiene que sumar al uso de mascarilla, al mantener espacios ventilados. Ojo ahí, mucha gente todavía está muy pegada. Yo creo que es bueno la idea de lavarse las manos, del alcohol gel, evidentemente. No hay que dejar eso de lado, pero hay que poner un nuevo énfasis también en la necesidad de ventilar los espacios cerrados y como una medida muy, muy relevante que hay que sumarla al lavado de manos y al uso de mascarilla y a la vacunación como una serie de capas de protección para prevenir enfermarnos. Y sabe, no sé, a lo mejor me estoy saliendo del libreto, Carlos, pero uno tiene la impresión, Juan Carlos, que la persona que utiliza mucho el transporte público, que anda mucho en metro donde no hay ventilación, o que anda horas para llegar de un trabajo a otro, debería hacer el esfuerzo de comprarse, no comprarse una cajetilla de cigarros, quizás en una ocasión, e invertir en una buena mascarilla. Al parecer, la mascarilla en estos sitios donde no hay ventilación, donde se está mucho rato todo, reviste importancia por el tema del aerosol, ¿no es cierto?, de que sea un poquito mejor. Entonces, recomendarle a la gente no solo que use mascarilla, sino que, por favor, si anda en el transporte público, si no es lo mismo usar una mascarilla al aire libre caminando solo por un parque, que usarla quizá en el metro, en la locomoción colectiva. No sé si usted en Conce está en Lirquén y tiene que ir a trabajar a Chihuayante, tiene que andar, no sé, a Conce, tiene que use una mascarilla un poquito mejor, que invierta ahí, que ojalá, si pudiera, lo hiciera, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que es muy importante entender que las mascarillas de género, digamos, por así decirlo, artesanales o las que uno puede fabricar en la casa, esas mascarillas reducen el riesgo de que uno contagie a otras personas, pero no son tan efectivas en prevenir que uno se contagie, ¿ya?
Entonces, especialmente si uno va a estar en una situación de riesgo, el llamado es usar una mascarilla altamente efectiva, ¿no? En ese sentido, yo sé que son caras, que no todas las personas las pueden pagar, y de ahí yo creo que también es importante que haya iniciativas de la autoridad también para poder que más personas puedan acceder a estas mascarillas, en el sentido de que una mascarilla N95, por ejemplo, que es la que da mayor seguridad para prevenir el contagio, no es necesario usarla, digamos, uno la puede usar, por ejemplo, específicamente cuando va a estar expuesto a más situaciones de riesgo. Es decir, es verdad que es una mascarilla que es cara y que uno no la puede usar todo el día, todo el tiempo, porque no todas las personas pueden pagar esa mascarilla, pero sí lo que se puede hacer es, por ejemplo, usar esta mascarilla específicamente en el metro, usarla en el transporte colectivo. Se puede guardar en una bolsita de plástico y se puede usar varios días. Recordemos que el uso total de una mascarilla puede ser de alrededor de 20 a 24 horas, ¿ya? Ese es como el uso total. Uno nunca debería usarla por más de 3 días, pero ese tiempo se puede prolongar, evidentemente, si uno esa mascarilla la usa específicamente cuando está en el transporte público y la guarda en una bolsita de plástico, y dejamos quizás la mascarilla de género, la más, digamos, artesanal, lavable, para cuando estamos quizás en la calle. Y eso es una solución quizá un poco más económica, que permite usar una mascarilla altamente efectiva en el transporte público. Y yo haría, de hecho, un llamado a la autoridad en el sentido que también promueva el uso de mascarillas altamente efectivas en el transporte público, además de otras medidas que evidentemente hay que reforzar, como es de mejorar la frecuencia de los buses, hacer todas las cosas que permitan que haya menos densidad de personas en el transporte público, que eso es evidentemente una medida muy relevante para prevenir el contagio. Juan Carlos, dame solo un segundito, vamos a ir con la doctora Carolina Senjo, que está con nosotros, que es la doctora, como leíamos ahí en el diario, es directora médica de la Clínica Dávila. Se están viviendo situaciones bastante difíciles, doctora, ¿no? En la clínica hay una situación que a veces el papel no da cuenta de ella en la realidad, ¿no? Sí, bueno, nada que uno pueda explicar, yo creo que transmite lo que vivimos todos los días, en el sentido de que el personal lleva trabajando ya 15 meses prácticamente al 100% de su capacidad, recibiendo pacientes cada vez más graves y cada vez más jóvenes, como explicaba el doctor, que producen un impacto emocional en las personas muy importante. O sea, cuando nosotros recibimos gente de menores de 40 años diariamente para conectarlos a ventilación mecánica y vemos morir de esos pacientes, nosotros entramos en una situación de dificultad frente a nuestro trabajo diariamente. Hoy, como explicaba yo en otros medios, efectivamente las urgencias están muy exigidas, los niveles de ocupación de las UCI son prácticamente 98, 99%, y lo que ocurre es que nosotros, apenas un paciente sale de la unidad, hay otro paciente que está esperando ingresar. Entonces estamos permanentemente en una situación en que estamos todos dedicados a mover los pacientes dentro de nuestra institución para poder darles el mejor nivel de cuidado que podamos en ese momento. Hay una cepa, estuve ayer conversando con un amigo que vive en Inglaterra, que tenían todo más o menos encaminadito, que querían abrir el aeropuerto, querían desconfinar masivamente, estaban muy ilusionados, y apareció esta cepa Delta, esta nueva cepa india, que la verdad que tiene un nivel de contagio que es brutal. Entonces pararon todo, no se abrió el aeropuerto, frenaron también, iba a hablar el lunes, creo que iba a hablar el primer ministro nuevamente en Inglaterra. O sea, se tomaron medidas inmediatas, se echó pie atrás a todo lo que se había dicho por esta cepa, según una reacción rápida, una cepa que no estamos libres en Chile también de que entre, ¿no? ¿De qué se trata esta cepa? ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Por qué hay que cuidarse? ¿Por qué a veces en muchas medidas que se toman hay que retroceder en ellas? Lo conversamos con nuestros médicos a la vuelta de este pequeño corte. Volvemos de nuevo. Ahí está el capo de Piero Buti. Y nosotros estamos con los super capos de la medicina aquí para conversar un poquito de la situación que estamos viendo, que es muy, muy compleja. Nos decía la doctora Senjo lo que está pasando en la Clínica Dávila, donde ella trabaja. Yo, Ramón, hay un titular bien bueno, no lo voy a calificar yo, bien especial en el diario El Mercurio, que dice: Minsal planea convertir camas de urgencia en UCI si persiste la alta demanda por rebrote. Esto da muchas cosas que pensar. ¿Qué te parece esta información? Mira, la verdad es que causa asombro, porque
sigue dando las mismas señales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las autoridades no las hemos visto por los hospitales, no las hemos visto por las clínicas, no están yendo a la urgencia, no están yendo a la UCI, no están viendo cuáles son las implementaciones que hoy día tenemos ya activas en los hospitales y clínicas. Y resulta que las camas críticas hoy día ya existen en la urgencia. Se están transformando los box de reanimación en camas UCI, los box un poquito más grandes en camas UCI. Ya tenemos UCIs activas en la urgencia en hospitales como el San José, hospitales como el Barros Luco. Las clínicas están transformando sus camas de urgencia en camas UCI. O sea, eso está ocurriendo ya. Esto no es una herramienta que podemos echarle mano, es algo que ya existe. Pero el problema es que existe y se lleva todo el contingente del personal de urgencia a esas camas y empieza a dejar sin atender los otros boxes y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Se cierra la urgencia. Esto no es una medida en donde podamos colocar ya camarotes y tener más enfermos o colocar enfermos en el patio. Tú estás cerrando las urgencias con esto. Y con esto perdemos la capacidad de darle respuesta a las enfermedades de nuestros pacientes hoy día, mañana y pasado. La semana pasada lo vimos. Vimos que al menos 8 urgencias de Santiago tuvieron que cerrar porque sus box de reanimación estaban con pacientes UCI hospitalizados ahí. No podían recibir ambulancia, el SAMU no tenía donde dejar su enfermo. Esto está ocurriendo, pero las autoridades lamentablemente no están donde están sucediendo las cosas. Están detrás de un escritorio y esa desconexión hoy día causa más muertes y hoy día te tratan de dar soluciones que en realidad no existen. Eso no existe, no es posible hacerlo. Bueno, no es posible hacerlo y uno también piensa como ciudadano, ¿cuántas camas vamos a empezar a poner cama UCI en los gimnasios, en los estadios? Uno tiende a pensar, desde mi ignorancia total, que la medida tiene que ir por otro lado, que el esfuerzo, el corte de cadena tiene que estar en otro lado, ¿no? Eso es cierto, eso es completamente cierto. La estrategia actual se contraponen en dos cosas a nivel estrategia nacional. Tenemos por un lado las cuarentenas, que si nosotros vemos los casos deberíamos estar todos cuarentenados, pero ya sabemos que la cuarentena la chilena nos ha desgastado a todos y ya nadie quiere vivir eso nuevamente. Pero por el otro lado, y eso lo que busca es disminuir la movilidad. Eso es el objetivo de una cuarentena. Y por el otro lado tenemos este pase sanitario que busca aumentar la movilidad. Entonces, ¿cómo explicamos que por un lado aumentamos la movilidad y por el otro lado la queremos disminuir? Es muy sencillo. No está primando el objetivo sanitario. Y eso es así de claro. Cuando vemos que los casos están en aumento, cuando vemos esta positividad tan alta, lo que estamos viendo es que finalmente se nos empuja a trabajar durante la semana. Los fines de semana no se puede salir, pero por el otro lado tenemos que mantener cuarentena. O sea, es una desconexión total entre lo sanitario y lo laboral, lo económico, lo que tú digas. Y lógicamente eso está primando hoy día y se ha perdido en ese sentido la noción de la gravedad que estamos viviendo y finalmente dónde se pone el acento en las personas que tienen que arriesgar su vida para ir a trabajar y hoy día pueden buscar la muerte saliendo por la puerta de la casa. Y por el otro lado estamos estresando ya por 15 meses, pero hoy día haciendo que hagan un esfuerzo ya que ya no da. O sea, uno puede dar esfuerzo sobrehumano, pero hasta cierto punto ya no da. Al personal sanitario, a los hospitales, a las clínicas de todo Chile, a la APS. Hoy día la APS, la atención primaria, los consultorios, están transformando sus camillas en camas de hospitalizados. Algo que no existe, que es inconcebible. No están los cuidados, no es posible. Pero para que no se queden en sus casas muriendo, se están abriendo los consultorios para dejarlo ahí mientras se espera un traslado al hospital, en donde ya no caben más enfermos. Entonces seguimos poniendo el acento en el personal sanitario como que fuera la solución, y no lo es. El acento debe estar en cortar el contagio. Y para eso debemos dejar de tener esta estrategia donde nos contagiemos y nos muramos. Tenemos que cambiar la estrategia ya, porque nuestra gente no aguanta más, ni en lo sanitario, ni nuestra población aguanta más muertos. Doctora, ¿cómo está la situación ahí? Usted que conversó esto ayer con el diario La Segunda, con respecto al titular del Mercurio, no sé si lo podemos mostrar también a la doctora. Ahí está el titular: MinSal planea convertir camas de urgencia en UCI si persiste la alta demanda por rebrote. Por ejemplo, ¿usted en su urgencia podría hacer esto? Sí, nosotros ya lo hicimos. Efectivamente, como explicaba un poco el doctor, hace más o menos 3-4 semanas ya que en la mayoría de las urgencias nosotros nos hemos visto la necesidad de mantener pacientes en ventilación mecánica. Y bueno, la verdad es que nosotros tomamos la decisión de dotar adecuadamente con personal, con los equipamientos necesarios para hacerlo correctamente. O sea, efectivamente hemos aumentado nuestra cantidad de camas. Pero aquí lo que se necesita es una estrategia comunitaria. Acá hay una cosa en que todos debemos participar, que aquí hay que disminuir la movilidad de una vez por todas. La gente debe entender que no puede exponerse más allá de lo estrictamente necesario, que deben mantener las mascarillas puestas, que hay que lavarse las manos, que hay que protegerse. Y en el fondo esto es una cosa que debemos trabajar entre todos, porque efectivamente no va a ser suficiente ninguna cantidad de camas que nosotros abramos si es que las personas no entienden que las medidas deben hacerse mientras logramos una vacunación universal
universal, que es lo que necesitamos llevar adelante. Entonces, son todas las medidas juntas. Y además, nada de esto nos asegura que no aparezca una nueva cepa, que no cambien las condiciones, que las cosas empeoren. Justo estamos entrando en el invierno. Este es un momento más difícil todavía. Se vio también en el hemisferio norte, que en el fondo el invierno nos obliga a quedarnos dentro de las casas, y eso aumenta la tasa de contagio. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo entre todos. Todos debemos, juntos, tratar de avanzar en estas medidas para poder controlar esta situación lo más pronto posible. Bueno, doctor Said, la verdad es que la situación es bien compleja. Al parecer lo que promueve el MinSal ya en algunos lados se hace, como nos explican los dos doctores, y ya el colapso es también a nivel de urgencia, doctor Said. Sí, efectivamente, yo suscribo lo que planteaba Yuc, que yo no conozco ni hospital ni clínica de la que haya tenido algún conocimiento mío o por algún colega, en que ya no se estén hospitalizando personas de urgencia. O sea, eso es el día a día de casi todas las clínicas y todos los hospitales del país. Entonces, plantear que queda como una especie como de reserva de camas de urgencia donde se van a poder hospitalizar personas no tiene sentido. De hecho, la realidad es que no hay más camas. O sea, cuando uno dice, mira, quedan 35 camas en Santiago, lo que estamos diciendo es que hay una cama por comuna. O sea, de eso estamos hablando. O sea, que una comuna como Puente Alto, que tiene 600.000 habitantes, tiene una cama, ¿no? O sea, la realidad, hay que decirla, es que no hay camas. Esa es la realidad. Y que el sistema está simplemente desbordado. Entonces, y que desgraciadamente, y creo que esto es lo más preocupante, las próximas 2 semanas van a ser mucho peores. O sea, hemos venido de varias semanas en donde ha habido varios días con casos sobre 7.000, sobre 8.000. Esas personas se van a comenzar a hospitalizar en las próximas semanas. Y desgraciadamente aún no hemos logrado una reducción significativa de los contagios. Entonces, las próximas semanas van a ser muy críticas y el sistema podría verse definitivamente desbordado. Entonces, es muy importante que el Ministerio refuerce la comunicación de riesgo, que prepare a las personas no por una fecha de decir, mira, esto se acaba de una semana o esto se acaba en 2 semanas. Hay que decir que vamos a estar así todo el invierno. Entonces, que hay que mantener las medidas de cuidado durante todo el invierno, que hay que reforzar especialmente en invierno la importancia de la ventilación, ¿no? Que no podemos estar en lugares en que no estén ventilados, que hay que usar mascarilla, especialmente, idealmente mascarilla altamente efectiva en el transporte público, específicamente en las zonas donde hay mayor riesgo de contagio. Entonces, la situación sigue siendo muy preocupante y también hay que manejar la angustia de la población. Y creo que acá también hay que transmitir esto. Las personas se preguntan, ¿cómo puede ser que estamos vacunando tanto, ¿no? Y sin embargo los contagios no bajan? Y claro, la verdad es que hemos vacunado a muchas personas, eso es cierto, pero la gran mayoría del país es la que no está inmunizada, ¿no? Y sobre todo si uno va a los menores de 50 años, apenas el 30% de los menores de 50 años está inmunizado. Y esas son las personas que están trabajando, que se están moviendo, que están haciendo la mayor actividad. Y esa situación no va a mejorar significativamente durante todo el invierno. Es decir, va a haber un número muy importante, millones de personas, hay que decirlo, millones de personas que no van a estar efectivamente inmunizadas durante el invierno. Entonces la realidad es que nosotros deberíamos prepararnos para pensar que tenemos que vacunar a todo el país, incluyendo a los niños, y que muy probablemente vamos a tener que aplicar una tercera dosis de la vacuna, como ya lo está haciendo, por ejemplo, algunos países que han vacunado con vacunas similares a la nuestra, como los Emiratos Árabes. Entonces, hay que acá prepararnos para un invierno muy difícil. Es una situación difícil. Uno siempre quiere dar buenas noticias, uno siempre le quiere decir al paciente que se sanó, que se mejoró, que se recuperó. Pero también uno tiene que ser honesto con el paciente. Si la situación es difícil, hay que decirlo con esas palabras. Creo que no hay nada peor que tratar de dorar un poco la píldora, decir, mira, no estamos tan mal, sí quedan camas, o todavía nos queda esta cartita bajo la manga, cuando en verdad la situación no es así y la situación es muy grave. Eso hay que decirlo, y va a ser muy grave durante todo el invierno. ¿Cómo nos explicamos un poco, doctor? Porque estamos en un tema que estamos en pleno, va a venir el invierno, estamos ya con días muy helados. ¿Cómo vamos a sobrevivir este invierno, digamos, es la pregunta, ¿no? Porque la verdad es que como se ve la situación tan colapsada, ¿no? Con la vacuna que, como ustedes dicen, no va a resolver nada a corto plazo, esta deseada inmunidad de rebaño que ya al parecer era más deseo que una opción del 30 de junio y ya la descartamos completamente, ¿no? Completamente, sí. Sí, mira, acá, Julio César, hay que recurrir a las medidas tradicionales de salud pública. Mira, yo siempre hablo acá, salud pública, uno siempre la puede comparar la salud pública con la metáfora del río y los ahogados. Uno dice, mira,
hay personas que se están ahogando en un río y la intención es ir a rescatarlos, ¿eh? Pero también alguien te dice, mira, pero más arriba hay un puente por el cual está roto y se están cayendo esas personas del puente al río y son los ahogados que tú estás viendo río abajo, ¿eh? Entonces, una estrategia río abajo es comprar ventiladores mecánicos, hospitalizar pacientes en las urgencias, abrir más camas. Una estrategia río arriba es ir a reparar el puente, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en cómo reparamos el puente, cómo cortamos la cadena de contagio. Y cortar la cadena de contagio acá, mira, no es tecnología de la NASA. O sea, acá tenemos que recurrir a las medidas más básicas de salud pública, que es decir, primero hacer un llamado a mostrar la gravedad de la situación, hacer un llamado a reducir la movilidad, ¿ya? Dos, la trazabilidad. Hay que insistir en eso. Yo sé que esto suena aburrido, que es latero, que uno dice, bueno, han insistido todo el tiempo. Bueno, los saludistas hemos insistido en eso porque es la medida que hay que aplicar, mejorar la trazabilidad que no ha mejorado suficientemente. Y por otro lado, hacer énfasis en que la vacunación se tiene que hacer todo lo posible por acelerarla. Se está vacunando un buen paso, pero se puede más. De hecho, hay días que hemos vacunado a principio de año, que vacunamos a mucha mayor velocidad. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que ir hacia donde están las personas. Es decir, ya no basta con estar en el consultorio y esperar que las personas lleguen. Estrategias como los vacunatorios móviles, como vacunar en sitios de trabajo, estrategias como vacunar en farmacias, vacunar en sedes sociales, en lugares de culto, etcétera. Hay que acercar las vacunas a las personas. Mira, Julio César, ningún proceso de vacunación en la historia de la humanidad ha logrado vacunar a todo el mundo solo esperando que las personas lleguen al lugar de vacunación. Todos los procesos que han sido exitosos, desde la viruela hasta la polio, han ido a buscar, siempre va a haber personas que tienen más dudas, más reticencias, lógico, que tienen dificultades para acceder por el trabajo. Se va al hay trabajo, que ir a buscarlos. Se va al colegio, se va al trabajo, se va al sindicato, entonces, se va a la pega. Eso es lo que hay que reforzar. Claro, bueno, hay que reforzar eso hoy día, si esa es la posibilidad. Lo que pasa, Yuki, es que uno, cuando lee, que también la sobreinformación, esta cuestión de la variante india, que a uno lo deja perplejo, porque uno dice, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo se acaba esto? Porque, claro, tiene la esperanza de que uno entiende ya, y a través de todo y le agradecemos a los médicos que vengan a conversarnos y vengan a ayudarnos a entender la realidad y vengan a hacer comunicación de riesgo, ¿no es cierto? Que es súper relevante saber de que hoy día es otro bicho. No es el mismo que partió y que hablábamos hace un año. Y que ataca a los más jóvenes, y que es pesado, y que es más contagioso, y que podría ser la P1, como hablamos, que podríamos tener en gran parte de la población esta P1, esta variante brasileña, ¿no? Lo que implica varias cosas, que no estamos solos en el mundo, que cerramos tarde la frontera, que ya fue un condoro que ya hicimos ya, ojalá que hayamos aprendido de algo de eso, ¿no es cierto? Y que finalmente estamos frente a otro virus que es quizás un poco más complejo, pero ya ahora aparece la variante india y ya uno dice, chuta, pero ¿cómo? ¿Cuándo para esto? ¿Cómo lo paramos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y si nos da algunos datos de esta variante, Yuk. Sí, mira, qué bueno que lo plantea así, porque efectivamente con la estrategia que hoy día llevamos como país, esta variable se nos va a meter por la frontera y nos va a terminar de rematar en el suelo. Ayer salió un video de Ernesto Díaz Correa, en donde lo promulgó el Colegio Médico, entre otros, para hacer conciencia de que este es el partido más difícil que estamos viviendo como país en la historia. Y esto es un esfuerzo comunitario, tanto de la gente en sus casas, con sus familias, como el esfuerzo que estamos haciendo los sanitarios, que hoy día ya se nos fue de las manos. O sea, cuando dice la situación está completamente fuera de control, yo creo que hay que usar las palabras correctas. Esto es un desastre sanitario y no hay otra lectura. Estamos en medio de un desastre sanitario y que solo va a empeorar en la próxima semana. O sea, esa es la realidad que hay que plantearse. Y luego están las personas que toman las decisiones. Y las decisiones en este caso son críticas. Porque si las decisiones son mantener las fronteras abiertas o cerradas, pero con el aeropuerto abierto, bueno, precisamente el virus se va a meter por el aeropuerto. Si empezamos a hacer que la gente pueda seguir circulando libremente por las calles, va a empezar a que esto se vaya de una comuna a otra, de una región a otra. Eso es lo que está sucediendo. Basta que entre la variable Delta. Y con las medidas que tenemos actualmente aplicadas en el país, va a recorrer por todo Chile. Va a ser imposible detenerla. Y para cuando la podamos secuenciar, va a ser demasiado tarde. Eso es la estrategia actual. Por lo tanto, en base a lo que tenemos hoy día en nuestras manos, solo vemos el fracaso y el desastre total. Total y absoluto, porque ya estamos en medio de un desastre. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? La solución efectiva es cambiar la estrategia y cortar los contagios. Y hoy día, que estamos en medio de un incendio, si uno ve cualquier gráfica que está por internet o cualquier lugar, estamos en medio de un incendio tremendo en todos los lugares, estamos haciendo agua por todos lados, se nos vino el techo abajo, estamos en medio de un desastre.
para tú poder cambiar eso, necesitas primero que todo hacer un corto de circuito inmediato. Y el cortocircuito inmediato, la gente va a decir, de nuevo cuarentena. No, es apagarlo todo, pero para eso, lógicamente, necesita plata y comida en la mesa, si no, no podemos hacer esa estrategia. Y te coloco el nombre antiguo de eso, volver a las cuevas. En la prehistoria, si había una amenaza, todos vuelvan a sus cuevas, después salimos. Eso es la naturaleza del ser humano. Yo te voy a colocar un ejemplo en donde yo participé, que fue en Isla de Pascua. A mí el alcalde me llamó el año pasado, cuando recién tuvieron los primeros casos. Yo le dije, no tienen posibilidad de hacer PCR, no tienen posibilidad de tener múltiple UCI, no tienen posibilidad de trasladar pacientes a Santiago, porque es muy difícil. Yo alguna vez trabajé allá, aprovecho de mandarle un saludo a la gente de la isla, de Rapa Nui. Finalmente lo que hicimos fue que toda la gente se escondiera, logramos apagar el foco y hoy día la isla vive sin el virus hace casi un año o más de un año. Y eso es porque se logró. Ahora dicen, claro, es una isla, pero tú tienes que tratar a tus regiones como islas. Tienes que empezar a blindarla, y esos son cordones sanitarios. Lo venimos pidiendo. Los fines de semana uno puede ver los tacos que se arman en la costanera para salir de Santiago y para ir a la región. Y nuevamente vamos llegando al virus de regiones. Se nos mete la variable Delta, que es más agresiva, que ataca a los niños, que es mucho más poderosa y que incluso las vacunas no tienen la eficacia que tienen con el virus actual. O sea, toda esta campaña de vacunación se nos puede ir por la borda. Cuando tú tienes esa amenaza, si no te encierras en tu país, que estamos al fin del mundo, no es un país de paso, tú puedes perfectamente ocupar esa ventaja geográfica y luego empiezas a cerrarte por regiones con cordones sanitarios y con una trazabilidad real, tú puedes hacerle frente. Con la estrategia actual no tenemos ninguna chance de que no entre la variable Delta. ¿La variable Delta ataca a niños? Sí, ataca a gente más joven. De hecho, hay gráficas muy interesantes en donde se ve que hay un alto impacto, sobre todo en adolescentes, y que la cantidad de anticuerpos que genera la vacuna neutrófilo para las variables anteriores no se replica en eso. O sea, es mucho más bajo la cantidad de anticuerpos para este virus y por lo tanto pierde mucha efectividad. Sí, leí el otro día un artículo en inglés que decía cómo las variantes, doctora, iban bajando la edad. Cómo el virus iba mutando, que había partido con los puros casi mayores, ¿no es cierto? Después había bajado un poco la edad, después a los cincuentones, después. Y esta variante ya Delta que podría atacar a adolescentes y niños. Entonces, ¿cómo a medida que el virus mutaba se hacía más fuerte o se inmunizaba o se resguardaban, ¿no es cierto?, otras edades, iba atacando a gente menor, digamos? Lamentablemente este es un virus que pertenece a una familia que tiene una alta capacidad de mutaciones y en el fondo de ir cambiando y acomodándose para ir sobreviviendo. Esto lo hacen todos los virus, pero este virus en particular pertenece a una familia que se caracteriza por eso. Y por lo tanto el desarrollo de variantes, cepas, etcétera, es una preocupación constante en todas partes del mundo. De hecho, Chile en el fondo secuencia a la entrada en el aeropuerto a todos los pacientes y por eso sabemos hoy día que la P1 está circulando prácticamente en el 42% de las personas en este momento. El informe fue entregado ayer, ahí el doctor nos puede a lo mejor decir algunas cosas más aclaratorias. Pero el tema acá es que en el fondo la forma de enfrentar esto ya la hemos dicho los tres de la misma manera. O sea, aquí hay que trazar, hay que aislar, hay que cortar la cadena de contagio, hay que disminuir la movilidad, hay que vacunarse lo más pronto posible y ojalá universalmente hasta todas las edades que podamos, y hay que ir revisando que las vacunas efectivamente tengan la efectividad que necesitamos cada vez que este virus o se mueve o nos cambia o tenemos que usar otro tipo de estrategia, rotar vacunas, agregar tercera dosis, etcétera. Hay un montón de iniciativas que en el fondo tenemos que ir revisando constantemente para ir tratando de contener en el fondo el nivel de contagio que tenemos hoy día circulante. Bueno, estamos tratando de... ¿Sí? No, sí. Mira, sí, para complementar un poco esto de la variante india, y creo que la situación efectivamente es muy difícil. Inglaterra está vacunando una vacuna que eso fue AstraZeneca, que es una vacuna que es más efectiva incluso que la vacuna que utilizamos nosotros. Y a pesar de eso, y a pesar de que han vacunado un mayor porcentaje de la población que nosotros, están pensando que esta variante india podría gatillar una tercera ola en el caso de ellos. Nosotros aún no tenemos esa variante y ya estamos viviendo una tercera ola, y es muy probable que un ingreso de una variante como la de la India podría ser lo que podríamos llamar después una cuarta ola, ¿eh? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Chile es muy importante que refuerce la vigilancia epidemiológica, que evite el ingreso de estas cepas y que entendamos de una vez por todas que hay que olvidarse de la inmunidad de rebaño. O sea, acá lo que hay que hacer es que hay que vacunar a todos, ¿no? Y se está poniendo, perdón, se está no poniendo vamos... Luca en secuenciar, ¿o no?
Porque se hace, porque ante tanta variante y ante tanta situación como la que estamos viviendo, la secuenciación, por lo menos de los casos que uno pudiera entender que gente que estaba afuera, es muy relevante hoy día. O sea, si ya no podéis trazar ya porque se te fue de la mano, ¿no es cierto?, en una región, hay una sí se podría... dificultad mayor que la LUCA. Sí, hay una dificultad mayor que la LUCA para secuenciación. Es que la secuenciación en Chile está a su máximo. O sea, la cantidad de test, o sea, de secuenciaciones que se pueden hacer estamos al máximo y son no más de 160 a la semana. Eso incluido el ISP, incluido todas las universidades. No hay más de 160 secuenciaciones a la semana. O sea, un tope de 600 o un poco más al mes. Eso es lo que podemos secuenciar en Chile. Tú dices, bueno, mandémoslo para afuera entonces. Todos los países están haciendo lo mismo, por lo tanto no tenemos mayor capacidad de secuenciar. Si tú piensas, 160 a la semana, ¿cuántos casos tenemos al día? Es imposible pillarlo. Es un avión. Tampoco se está haciendo en el aeropuerto. Se está haciendo en algunos centros, en alguna UCI, en algunos centros como para identificar cuáles son las variables que más existen ahí. Por ejemplo, en un Cristo se hizo y ahí se vio que la P1 era mayoritaria. Entonces, cuando nosotros creemos que es posible identificar en la frontera o en los aeropuertos, no es posible. La vamos a identificar cuando ya llegó a la UCI. Porque ayer escribía yo, ayúdame con esto, escribía una persona del sector oriente, tengo entendido que era de una ambulancia, la cantidad de jóvenes y adolescentes en el sector oriente con COVID. Porque parece que lo estaban haciendo dar vueltas porque no podía llegar. Entonces, vuelta a la ambulancia. Entonces, pero él llamaba la atención que decía que eran puros adolescentes, más niños, jóvenes y adolescentes, los que están en el sector oriente, hablaba él, una clínica del sector oriente. Entonces, instintivamente él decía, acá hay que secuenciar para saber por qué tanto adolescente, tantos niños se está infectando acá en este sector, en esta parte, digamos, de la región metropolitana. ¿Te hace sentido de lo que se hablaba de esta infección un poquito, de este contagio un poquito masivo? A la vuelta del corte lo seguimos desmenuzando con ustedes, por favor. Gracias, Julio César. De nada, Julio César. Y aquí voy a presentar a la gente. Está la cosa hoy día un poco para distender. Hemos tenido un día que no se los cuento a las 8 de la mañana. Todo partió mal ayer con el partido y siguió hoy día. Tenemos un bonito panel porque tenemos constituyentes, diputados, alcaldes. Entonces tenemos un bonito barrido para conversar de Chile. Estamos con Catherine Montealegre, constituyente de la UDI. Estamos con Fuad Chaín, constituyente también de la Democracia Cristiana. Estamos con Jorge Alessandri, diputado de la Unión Demócrata Independiente. Estamos con Gonzalo Montoya, alcalde de Macul. Así es que estamos... Catherine, vamos a partir con usted. Bueno, hemos estado hoy día en hartos temas, pero para ir cerrando los temas con ustedes, también conversando, 11 detenidos por muerte en una detención ciudadana, pero en un ambiente de una brutal inseguridad de estos vecinos. ¿Qué te parece a lo que estamos asistiendo? Muchas gracias, Julio César, primero por el saludo, por la invitación de estar acá. La verdad es que he estado siguiendo durante la mañana varios de los temas que se han planteado y yo creo que esta noticia constituye una más de las muestras de que estamos en un punto de inflexión en donde necesitamos detener la explosión de la violencia. No puede ser que los mismos vecinos tengan que estar haciendo frente a la delincuencia, al narcotráfico y el terrorismo también que hemos visto en distintos sectores de nuestro país. Yo creo que es importante hoy día reafirmar el restablecer el Estado de Derecho. Nosotros como constituyentes incluso vamos a tener una gran labor en ello, en poder hacer un respeto riguroso y transversal del Estado de Derecho, de las normas que hoy día nos rigen y que no solo conllevan un deber para el Poder Ejecutivo, también para el Poder Legislativo, para el Poder, Ejecutivo, Legislativo y también los distintos sectores de nuestro país. También hoy día se ha instaurado en cierta forma un poco una cultura de no condenar la violencia y creo que hoy día eso debe parar. Lo hemos visto hoy día con este caso en donde personas que nunca se han visto envueltas quizás en un acto delictivo o incluso en tomar la justicia por sus propias manos, hoy día se ven envueltas también en un proceso penal. Así que yo creo que esa es la gran conclusión que puedo sacar de lo que hemos visto hoy día. Gonzalo, usted alcalde, ¿qué se puede hacer en estos casos para tratar de...? Porque ahí los vecinos estaban solos también. No había llegado todavía Germán Codina, entiendo que estaba tratando de solucionar el tema por otro lado, pero parece que se necesita mucho diálogo, contención. Ahí hay un tema
alarmante en términos de que ellos dan cuenta y expresan un contexto de esta situación de un alza en la delincuencia y durante la pandemia. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Germán Codina iba en camino, nos comunican gente que iba en camino al sector. Julio César, primero gusto en saludarte, saludar al panel, a Caterina, a Jorge, que además es diputado de nuestro distrito, y a Fuad. Efectivamente, es de conocimiento público, los alcaldes tenemos muy escasas atribuciones en ámbito de seguridad. Yo creo que uno de los trabajos que se debe hacer no solamente en el ámbito constitucional, sino también legislativo, es corregir eso. Hoy día, por ejemplo, el único espacio... Perdón. Es que eso quería decir. Precisamente dentro de este espacio existe el sistema táctico operacional policial en donde se nos entrega información y nosotros podemos también de alguna manera hacer un feedback, y tenemos los consejos de seguridad donde participa toda la institucionalidad, pero son más bien en el ámbito consultivo, Julio César, y eso es tremendamente relevante porque al final del día los vecinos, cuando tienen estas complicaciones, demandan la presencia de sus representantes locales, y muchas veces en esta área nosotros tenemos que llegar más bien con explicaciones que con soluciones. Y aquí yo le quiero hacer un llamado al gobierno también, o sea, y yo quiero hacerme también responsable de lo que voy a decir. Llevamos 4 años del gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde se ha criminalizado la protesta, donde también, por ejemplo, se ha hecho un espectáculo de las deportaciones de personas que viven en nuestro país, en este caso particularmente venezolanos, pero en estos 4 años no hemos avanzado un ápice, por ejemplo, en materia de narcotráfico. Nuestra comuna de Macul tiene una problemática precisamente en el ámbito del narcotráfico, tiene una problemática también en el ámbito de la seguridad. Y yo insisto, yo creo que aquí, más que evidentemente hacer la crítica, que siento que es lo que corresponde, debemos ponernos a trabajar en pos del bienestar de nuestra comunidad. Hoy día el narcotráfico nos está ganando la batalla, y es cierto, estamos viviendo una crisis social, política, también estamos viviendo la peor crisis sanitaria del último tiempo, y lógicamente es lo que lleva la agenda, pero aquí tenemos vecinos que hoy día están absolutamente protegidos. Y yo le hago un llamado también a los convencionales constituyentes. Hoy día tenemos la oportunidad histórica de construir el país que queremos, donde quepamos todas y todos. Y en ese sentido, yo siento que precisamente el tema de la seguridad en nuestras comunidades tiene que estar presente. Los municipios queremos convertirnos en gobiernos locales, tener más atribuciones y lógicamente también poder generar mejores coordinaciones que las que se genera hoy día. Esto que está ocurriendo hoy día en Macul lo vivimos recurrentemente. El alcalde va a terreno, se reúne con los vecinos, las direcciones de seguridad humana trabajan. Veamos qué dice el diputado. A ver, el diputado, con esto, porque usted está tirando un tema estructural que debemos corregir. Usted está tirando un guante. Jorge, ¿no se ha avanzado un ápice en materia de narcotráfico y de delincuencia en las comunas como la de Macul, dice el alcalde? ¿Qué podríamos decirle a usted, gobierno? Diputado. Muchas gracias, Julio César, por la invitación. Felicitar al alcalde Montoya por su reelección y también a los dos convencionales por su elección. Lo primero, lo que decía usted, lo responsable acá es llamar a que los vecinos no tomen la justicia por sus propias manos, porque eso no sabemos cuándo puede pasar a violencia, puede descarriarse. Entonces, lo primero que hay que hacer muy firme cada vez que uno tiene una opción en un medio de comunicación es hacer ese llamado. Y efectivamente las cosas que se han hecho ayudan. El STOP ayuda a que se siente a la mesa el comisario, el alcalde, el representante del intendente, coordinar, saber las cifras, pero efectivamente es una batalla que estamos perdiendo. Se pueden hacer cosas de coordinación, evidentemente. Yo creo que hay que darle más responsabilidad al gobierno local, que pueda trabajar más en materia de seguridad, con cámaras, con dinero. También creo que hay que mantener una sola policía nacional, pero que los municipios pudieran tener injerencia, no solamente hacerle comentarios al comisario, sino que también decidir hacia dónde van los recursos, decidir cómo se gastan las platas, para que no sea solo consultivo, como decía el alcalde. Jorge, pero ¿cómo bajamos un poco al tema del narcotráfico, por ejemplo? Porque, a ver, yo voy a hacer una caricatura de esto, pero que es bien real, digamos. De repente uno ve a los policías y a los carabineros, por ejemplo, y ni hablar de la gente que trabaja en seguridad de una municipalidad, versus el narcotráfico que tiene armamento ya casi automático, ¿no? Hemos visto últimamente, ¿no es cierto?, cada arma que sacan, que uno sabe dónde la consiguen. Entonces se produce una disparidad de repente entre armas
atribuciones quizás serían atribuciones de estrategia. ¿A eso se refiere más estratégica, más como porque... A mí me toca estar en la Comisión de Seguridad y conozco este tema de cerca. Y tú ves cómo llega el ministro del Interior y te dice, por ejemplo, que los narcos eligen Chile por dos razones. Primero, porque es fácil ocultar las platas, o sea, blanquearlas. Y segundo, porque el control en aduanas es muy básico. Y el ministro del Interior trata de intervenir en esas cosas y se da cuenta que aduanas, por ejemplo, depende de Hacienda, no de él. Entonces, cuando el ministro del Interior quiere ampliar la revisión a todos los containers, se encuentra con un problema en la orgánica del Estado. Y después, en el tema de las platas y el blanqueo, existe la unidad de análisis financiero, que suena casi como el FBI, una cosa así súper moderna. Yo fui para allá, golpeé la puerta al edificio donde está la unidad de análisis financiero. Eran 5 personas con unos computadores, les llegan más de 15.000 denuncias de depósito en efectivo por más de X montos, que ellos debieran procesarlos todos. No tienen capacidad de procesar ni el 1%. Jorge, entonces, pero ahí hay, Chile. Jorge, pero ahí también hay un tema que es bien complejo, porque hablaba el capo de la PDI con respecto a esta materia, y él decía que reputados, ¿no es cierto?, profesionales de la plaza les están blanqueando el dinero a los narcos. O sea, no los tienen en un colchón, digamos. Aquí estamos en un problema que se está tornando un poco más complejo. Fuad, démosle la palabra a Fuad. Jorge, démosle la palabra a Fuad, por favor. Sí, saludarte a ti, Julio César, a Catherine, a Jorge, a Gonzalo. Mira, lo primero que quiero señalar es que es cierto, uno no puede pretender que en definitiva tengamos la autotutela, sálvese quien pueda, y que los vecinos tengan que asumir la justicia por sus propias manos, pero eso es lo contrario al Estado de Derecho, pero tampoco uno puede dejar de empatizar con la impotencia cuando el Estado no está respondiendo. Entonces, creo que más que comentar, aquí lo importante es buscar soluciones, porque hace 2 años exactamente le fuimos a dejar al entonces ministro Chadwick una propuesta que justamente lo que establecía era, primero, el tema de los niños soldados, es decir, que sea un delito autónomo el utilizar a menores de edad para cometer delitos, porque hoy día se está usando los menores justamente porque o son inimputables o tienen una responsabilidad reducida cuando son mayores de 14 años y menores de 18. Lo segundo es que la trazabilidad, hoy día más de 300.000 armas y municiones en manos de los narcotraficantes que venían de FAMAE. Y por lo tanto, si no tenemos trazabilidad de las armas y las municiones, vamos a seguir teniendo el problema de que los narcotraficantes tienen un tremendo arsenal, ¿no es cierto?, que viene de FAMAE, de las Fuerzas Armadas, o también, ¿no es cierto?, de personas que tenían las armas regularmente inscritas y que en los propios robos o por el tráfico de armas le están llegando a ellos. Tercero, una agencia nacional de control del narcotráfico y el crimen organizado, donde esté justamente aduana, impuesto interno, la unidad de análisis financiero, el Ministerio Público, las policías, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Inteligencia, porque si nosotros no somos capaces de seguir qué pasa con los dineros que están detrás para poder agarrar a los peces gordos y simplemente nos quedamos con el combate al microtraficante, no vamos a terminar con este tremendo negocio lucrativo. Y para eso es importante tener una agencia de coordinación para poder combatir el narcotráfico y el crimen organizado, donde estén todos sentados a la mesa permanentemente para poder ver qué pasa con aduanas, qué pasa con los dineros, con el blanqueo de capitales, ¿no es cierto?, qué pasa con impuestos internos. Y por lo tanto, eso hace 2 años no se ha hecho nada. En 2 años nos recibió muy bien el ministro Chadwick, ¿no es cierto?, puras palabras de buena crianza, y no ha pasado absolutamente nada. Y yo estoy convencido de que en la nueva Constitución tenemos que establecer la obligación del Estado de poder garantizarle paz y tranquilidad a los habitantes, porque si no, ninguno de los demás derechos sociales se pueden gozar adecuadamente si no vivimos en paz y tranquilidad. Mire, ayer creo que se cumplieron 100 días del crimen de la niña Tamara. No solo le quitó la vida a ellos, sino que destruyó una familia. Destruyó una familia completa para siempre. Entonces aquí, si nosotros no somos capaces de tomarnos esto en serio, la verdad es que ninguno de los derechos sociales que es importante garantizar en la Constitución se van a poder gozar plenamente si no garantizamos la tranquilidad. Y no solo hay que darle más atribución a los municipios, sino que hay que darle más recursos. Mira, hoy día existen los consejos locales de seguridad pública, ¿no es cierto?, pero no tienen recursos y por lo tanto... Bueno, pero me imagino, Fuad, que está claro, y me imagino que todos los sectores políticos, desde la UDI
no sé, hasta la lista del pueblo, que tiene varios representantes ahí, no sé, estarán de acuerdo con que se necesita reevaluar directamente el tema de los ingresos municipales, se necesita equidad en los ingresos de cada ciudadano, ojalá que tenga un poquito más en la comuna que tiene un poquito menos. Justicia territorial le llamo, justicia claro, territorial. Que haya equidad. Vamos a conversar de este tema a la vuelta, son las 12:44, quédese con nosotros. Tenemos 40 segundos para cada uno, por favor, pero tema libre, 40 segundos para cada uno, les vamos a dar con reloj para que todo, ¿quiere, Katy, para que parte usted, Katy? Para que sea la primera, no le robemos ni un segundo, vamos con él. Oye, no, solo decir una cosa, concuerdo plenamente con el alcalde de Macul, con Gonzalo Montoya, respecto a que hoy día necesitamos acercar el poder central a los municipios, entregándoles también la decisión a las personas, a los ciudadanos, y para eso los constituyentes vamos a tener que realizar una gran labor entregándole, obviamente, estas bases de descentralización a través de la Constitución. Pero creo también que es importante, respecto a lo que estábamos hablando, que hoy día se condene la violencia plenamente, y por ello creo que no puede existir que en nuestro país parlamentarios estén pidiendo la libertad para presos que hoy día han realizado y han cometido una serie de delitos, entre ellos el microtráfico, en lo que fue... Gracias, Catherine. Gonzalo, ya que se nombró la constituyente, Gonzalo, sus 40 segundos. Sí, dos cosas, Julio César, que me parecen extremadamente importantes. Lo primero, en lo económico, que las ayudas sociales lleguen rápido a nuestras familias, las pymes. Las pymes ya no están dando abasto y efectivamente ahora vuelve el tema a la Cámara, aún no se comienza a pagar, lo quieren pagar en un mes. Y así evitamos también que las familias tengan que salir a la calle a buscar su sustento diario. Y lo segundo, que me parece extremadamente relevante, hacer un llamado al gobierno que revalúe definitivamente la estrategia sanitaria de movilidad. Recién escuchamos el panel anterior a los médicos y entendemos que hay que seguir avanzando de acuerdo a la última cifra, a revisar cómo se está desarrollando la estrategia de movilidad para no caer nuevamente en nuevas olas. Ya tenemos una segunda ola, se está hablando de una tercera, y lógicamente es precisamente en el ámbito de las comunas donde se ve. Ahí está, bueno, hay que tratar de hacer 40 segundos. Jorge Alessandri, diputado de la República, sus 40 segundos. Gracias, Julio César. Fuachi ayer decía antes, no se ha hecho nada en 2 años. La Comisión de Seguridad ha hecho hartas cosas, coordinación, el stop, los mismos que usan a los niños para delinquir, y eso gracias a Miguel Ángel Calixto, que es un diputado de su partido que la dirigió con mucha eficacia. Tomar el punto del alcalde Montoya sobre lo que viene ahora con el estado de excepción y los pases de movilidad. No tiene ningún sentido que puedas ir a Fantasilandia, pero tu hijo no puede ir al jardín infantil. No tiene ningún sentido que esté el mall abierto, pero que no pueda tu hijo que está en primero básico aprendiendo a leer ir al colegio. Repensemos el tema de la movilidad, el tema de las fases y evidentemente el toque de queda a las 22 horas, a nuestro juicio. Ahí, se queda corto. Perfecto. Se entendió al final, Jorge. Sus 40 segundos. Yo creo que no hay nada que destruya más la sociedad que la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia y la injusticia social. Y yo creo que tenemos una enorme oportunidad para que la nueva Constitución sea un gran pacto, sea un gran acuerdo para poder enfrentar la desigualdad, la injusticia y poder tener normas claras que nos permitan tener un mejor Estado. Un Estado que enfrente la corrupción, que sea más moderno, que sea más cercano, que sea más descentralizado, pero que también, ¿no es cierto?, tenga capacidad para poder garantizar justicia y evitar la impunidad para todo tipo de delitos. Creo que la única manera de poder reconstruir la convivencia en nuestro país, y esa es la base de una buena democracia. Y creo que es muy importante para eso entonces lo que podamos hacer en la nueva Constitución. Y voten el 13 de noviembre. Muchas gracias a los cuatro. Gracias, de verdad. Gracias a los cuatro por estar. Muchas gracias a ustedes por la tremenda sintonía.